de que los resultados no pueden atribuirse directamente a un grupo social, ¿no? Sino que más bien son resultados que expresan una realidad bastante compleja. ¿Cuál es tu opinión, Napoleón, sobre los resultados políticos y sociales que dejan esta consulta? Los resultados de la elección se mueven en la representación y hay que ver qué pasa en el campo de la presentación, del juego de fuerzas. Efectivamente, un primer fenómeno que ha ratificado también Mario es este movimiento, no me gusta la palabra ciclos, el movimiento que se da porque eso respecto a la que el capital se mueve por ciclos, ¿no? se presentan ciclos también de cultura política. Estamos viendo que aquí más bien hay una continuidad en cuanto al desplazamiento del apoyo a Correa hacia la costa. Y ese toma una forma de representación política, a la vez que es un agotamiento de la representación bonapartista y un asentamiento orgánico, también expresa entonces un campo de disputa. No ha cambiado el ciclo. Hay formas de representación que varían, pero no cambia el ciclo. En estos nuevos resultados, en términos geográficos, habría que destacar, me parece, un segundo aspecto. En las provincias en las cuales hay una presencia fuerte del movimiento indígena son las provincias que obtienen un resultado mucho más alto del sí. Hablemos de Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, etc. Y la Amazonía es donde el sí se vuelve mucho más fuerte. ¿Qué quiere señalar esto? Porque habría que visibilizar dónde está la representación de los actores sociales. Los actores sociales juegan un papel mucho más fuerte y logran esta sumatoria, dice Francisco, esta coincidencia, pero con su propia forma. Esa propia forma está precisamente en esa diferencia de porcentajes. ¿Qué pasa en cambio respecto al polo regárquico, que tiene un asentamiento sobre todo en la costa? El problema del debilitamiento no es solo Manabí, también es Guayas. En Guayas los porcentajes giran en torno al 50-60. Es también el oro, es también los ríos. Es decir, allí la disputa, podríamos decir, se da en un terreno común. La disputa de representación entre Correa y las formas tradicionales de poder es mucho más fuerte porque se mueve en un terreno común. Entonces, los resultados electorales desatan un escenario, yo le llamaría un escenario medio, con ciertos signos de empate político, pero un escenario medio. ¿Hay un triunfo de la propuesta del gobierno que le permite una legitimación? Sí, pero no el triunfo apabullante que se había anunciado. A veces es contraproducente una posición muy triunfalista que anuncia 80-20. Y eso crea un estado de conciencia de que el resultado, siendo históricamente importante, porque es muy alto, es prácticamente 2/3, tenga simbólicamente un límite. Las salidas son de carácter coyuntural, como hemos visto, y por lo tanto pasa de estos resultados a lo que es la disputa de la constitución de la institucionalidad. Allí es donde se van a definir las fuerzas. ¿Qué carácter de consejo de participación ciudadana vamos a tener? ¿Vamos a tener un consejo de participación ciudadana resultado del coteo político? ¿Vamos a tener un consejo de participación ciudadana que combine la representación política con alguna voz social, que parece que podría ser la tendencia más segura con la transición? ¿Y qué fortaleza va a tener eso en el siguiente periodo? Ahora, si es que vemos desde esta dinámica, aquí viene, y quiero concentrarme por cuestión de tiempo en la pregunta central que ha hecho Francisco. Desde abajo, ¿cómo podemos ver? Yo creo que el gran límite histórico, no solo en esta coyuntura, sino, yo diría, en todo el siglo, de parte de las fuerzas de izquierda y de las fuerzas sociales, ha sido que nos hemos educado en una estrategia del mal menor. Siempre estamos buscando en esta disputa de polos de poder cuál es el sector más progresista con el cual tenemos que coincidir y tenemos que aliarnos. Entonces la preocupación primera es ver qué pasa arriba para saber cuál es el menos peligroso. Yo creo que este es el momento, precisamente por los resultados de las elecciones y porque vemos que se abre un panorama en el cual se puede tomar iniciativas en que es posible mirar al revés.
¿Cuáles son las condiciones de consolidación de una fuerza propia autónoma desde la cual puedo actuar, ya sea en convergencias o en oposiciones, pero a partir de una autonomía? ¿Qué significa autonomía? No solo golpear al sector, que representa Correa, no solo enfrentar, porque ahora se complica el asunto, vamos a tener no una bipolaridad, sino que hay que enfrentar la política de Correa, hay que enfrentar la política y el resurgimiento de las posiciones neoliberales tradicionales que entran con fuerza a presionar, y también hay que tener una política de exigencia frente al gobierno. Entonces diríamos, para resumir, ser esquemáticos: política de autonomía, de reconformación de la propia fuerza; política de enfrentamiento, de continuidad del enfrentamiento que se ha dado en los puntos fundamentales al modelo de Correa; política de enfrentamiento igualmente al retorno de formas neoliberales; y política de exigencia ante el gobierno. Ese tipo de estrategia múltiple es lo que permitirá recobrar un cierto grado de identidad, aunque es difícil, de parte del bloque popular. Muchas gracias, Napoleón. Bueno, a manera de conclusión, quisiera tratar ese tema de la posconsulta, ¿no? Y digamos, por ser un tema tan abarcable, pueden entrar diferentes aspectos. A mí me despiertan varias interrogantes, ¿no? ¿Cuál sería este escenario post-consulta, ¿no? Napoleón mencionaba, por ejemplo, cómo quedará conformado el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Además de que el gobierno debe lograr ciertos consensos en la Asamblea para lograr formar ese consejo, ¿no? También, ¿cuál será la política hacia futuro del gobierno luego de haber logrado ya este resultado de legitimidad que le da la consulta popular? ¿Cuáles son las políticas a futuro, ¿no? ¿A qué presión responderá más el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Ya se mencionaban las presiones del lado del bloque oligárquico por forzar al gobierno a una línea neoliberal. Se habla también, por ejemplo, de la propuesta que ha hecho en los últimos días la Comisión Anticorrupción de su lista de personas que se proponen para el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ¿cuál sería este escenario post-consulta, ¿no? ¿Qué previsiones tenemos y qué perspectivas podemos hablar para de aquí al futuro? Mario, te dejo con la palabra. Pues yo diría que el escenario inmediato va a ser el escenario de las confrontaciones y las luchas. Ya ha quedado claro que hay básicamente 4 fuerzas que están disputando. La una es la derecha, entendiendo por derecha tanto la expresión política como la expresión gremial. La otra es el correísmo, que ha mostrado que todavía tiene fuerza, que no se le puede dar por desaparecido. La otra es el morenismo, por llamar así, digamos, a lo que se puede ir estructurando como gobierno de Moreno. Y la otra es algo que es medio real y medio posibilidad todavía, que es la recomposición del movimiento popular. Y las luchas se van a concentrar, creo yo, básicamente en 2 temas, ¿no? O sea, el primer tema, en lo que podríamos llamar, si lo miramos desde la perspectiva de la izquierda y el movimiento popular, lo que pueden ser posibilidades de una redemocratización del país. Esto, claro que tiene que ver con el tema del Consejo de Participación Ciudadana, con lo que haga el Consejo Transitorio, cómo este Consejo se configure, pero tiene que ver básicamente con el hecho de si se desmontan o no los mecanismos institucionales, administrativos y legales con los cuales el correísmo atacó básicamente al movimiento popular. Evidentemente, dentro de este eje, que para las fuerzas de izquierda aparece como una lucha por la democratización, va a estar también, desde el punto de vista de la relación entre morenismo y correísmo, la disputa por ver cuál de estas 2 alas, digamos, queda como dominante en el control de aparatos del Estado, y también, por lo tanto, de las posibilidades de acción política de ambas. Y desde el punto de la derecha, la posibilidad de reinfiltrar, por decirlo así, ¿no es cierto?, al aparato del Estado e irlo acomodándolo a sus ilusiones de retorno a políticas neoliberales. Y por otro lado, a mí me parece que el otro ámbito del conflicto va a girar alrededor de la economía. Un poco aparece eso, digamos, levemente mostrado en la consulta, en las preguntas sobre la minería y el Yasuní. Aparece también de modo claro en la pregunta alrededor de la ley de plusvalía, y sobre todo en este último episodio medio chistoso en el que los asambleístas de derecha descubren que hay que
digamos, derogar toda la ley de plusvalía, excepto las transitorias que defendían la minería, ¿no? Que el correísmo pasó de contrabando, digamos, a la aprobación final de la ley de minería. Pero tiene que ver, se diría más en general, con aspectos relativos al programa económico, ¿no? Alrededor del tema de los impuestos, alrededor de si avanzan o no avanzan las privatizaciones, cómo avanza la flexibilización laboral, etc. Es decir, el tipo de presiones hacia el neoliberalismo que vienen de la derecha y de los empresarios, pero teniendo en cuenta que desde el punto de vista de la clase trabajadora, esto no se reduce a los temas de la legislación que puedan ser modificados o no en el escenario posterior a la consulta, sino en las relaciones prácticas entre las clases en el momento actual. Las clases trabajadoras están sufriendo una ofensiva muy grande en contra del empleo, hay despidos a cada rato, hay ataques a los sindicatos, se despiden dirigentes sindicales, no se aprueban las directivas que se eligen en los sindicatos, se ponen trabas a la contratación colectiva, etcétera, etcétera. Entonces hay un escenario bastante complejo, ¿no es cierto?, que va a tender digamos, a expresarse tanto en el nivel institucional, en que la consulta pone a la conflictividad social, como en el escenario de las relaciones concretas entre las clases y de la posibilidad de reproducción de la vida cotidiana que se va a ver afectado por todo esto. Muchas gracias, Mario, por tu análisis. Ahora, Francisco, ¿cuál es tu perspectiva sobre la posconsulta, ¿no? ¿Qué escenarios se plantearán de aquí a futuro? Yo creo que la pregunta clave que hay que hacerse, y que hacia atrás también nos la hacíamos, es si el movimiento social, trabajadores, sindicatos, indígenas, sectores medios, tienen condiciones para recuperarse. Ese es un análisis de filigrana, ese es un análisis organizativo, cultural, ideológico, pero también es un análisis referido al modo como actuará el gobierno y el bloque dominante frente a determinados temas álgidos, como es, por ejemplo, el tema, lo decía Mario, de la política económica. Ahí no cabe ni la menor duda. Ahí se quiere zanjar el tema de la política económica desde un impulso neoliberal. En eso está la derecha, en eso están los principales grupos dominantes, y habría que ver cuál es la respuesta que el gobierno de Podrino va a dar a eso. En principio ya ha dado una respuesta en una tal reunión con la derecha y el neoliberalismo nunca, más o menos así es la formulación. Pero sí quiero insistir en un punto que es necesario asumirlo ahora, Napoleón, porque en realidad la experiencia del movimiento popular, ciertamente, Napoleón, ha sido subordinarse al mal menor, subordinarse al mal menor. Esa comprensión crítica de subordinarse al mal menor no está saldada, y es un error cometido. Si antes hubo ese error cometido de subordinarse al mal menor, no quiere decir que ahora no vamos a atender a circunstancias que tienen que ver con las disputas en la política, en la representación y en el bloque dominante entre diferentes, y que eso se constituye en condición del desarrollo autónomo del movimiento social. Por eso a mí me parece que en la comprensión de la coyuntura, con esto termino, porque además está formulado en los artículos y la ponencia, nosotros tendemos a ver el tema de la coincidencia e independencia como un dualismo maniqueo. Por favor, hay que interrelacionarlos dialécticamente, porque de lo contrario caemos en un voluntarismo estéril. Le ha pasado a la izquierda antes eso, puede volverle a pasar ahora. Lo que hay que hacer es balancear críticamente lo que ocurrió en el pasado y entender que un camino de alcanzar condiciones, mejorar la correlación de las fuerzas, salir del reflejo del movimiento social,
puede darse precisamente en este momento sui generis de la coyuntura en el Ecuador. Muchas gracias, Francisco. Mario Napoleón, ¿cuáles son tus conclusiones en relación a las perspectivas de la postconsulta? Hay que unir dos tiempos, el tiempo inmediato de la táctica y el tiempo más largo de la estrategia. Habría que, y ese es otro debate, este ciclo, este periodo, ¿hasta dónde avanza? Yo vengo sosteniendo una tesis, la repito aquí, que es riesgosa. Creo que el tipo de salida que se da al conflicto político y también al conflicto económico va a estar minado por una serie de incertidumbres que pueden llevar a un nuevo ciclo de confluencia de una crisis económica y de una crisis política más estructural. Yo creo que ese es el horizonte al que tenemos que prepararnos. Es difícil poner tiempo, pero si quieres podemos arriesgar 4 o 5 años. Se va a dar una coyuntura en la cual el sistema de representación tenga nuevamente problemas y también el sistema político, al no haber formas de resolver el nudo que es el modelo económico, puede desembocar en eso. Y yo creo que eso exige una planificación al revés, ir de allá para acá y condicionar la táctica, por lo tanto, a esa estrategia de acumulación para los momentos de decisión estratégica. Es un problema mucho más profundo. ¿Qué pasa en la coyuntura? Hay dos temas, como decía Mario, inmediatos. El uno es el tema democrático, cómo se reconstituye la institucionalidad del Estado, quién controla. Allí hay una disputa de representación en la coyuntura, en lo inmediato, pero no hay todavía avisos de parte de Lenín Moreno de que haya la voluntad de desmontar la herencia normativa en la cual se origina este tipo de estructura autoritaria y presidencialista. Eso exigiría una voluntad, como decía Francisco, hacia una asamblea constituyente. Creo que ahora estamos en una salida inmediata de reconstitución de los organismos, especialmente del Consejo de Participación Ciudadana. Allí hay un cierto grado de disputa de representación y ese puede ser el terreno de coincidencia que reclama Francisco. En el plano económico, yo me atrevería a decir que más se observa continuidad que cambios. En el plano económico, no solo en estos 10 meses, sino que la proyección es que estamos frente a una disyuntiva de dos modelos fracasados. El modelo fracasado o el modelo que ha encontrado un límite, que es el de Correa, pero cuyas líneas maestras son las que conforman la orientación. Precisamente cuando habla de que no va a cumplir con la derecha es desde esta dinámica, alianzas público-privadas. Si que vemos el discurso y si vemos las cartas propias de Moreno, el pensamiento de Moreno va en esa dirección. El tema de los TLCs no es un tema desconocido por Moreno, no es un tema de los ministros, es un tema de Moreno. Es decir, yo creo que en cambio en el aspecto económico va a haber más continuidad que cambios. Y es allí en donde tienen que concentrarse, y ventajosamente allí también hay acumulados de parte del movimiento social frente al modelo extractivista, frente al modelo financiero que se ha impuesto en el país, y puede haber un viraje y alianzas con sectores productivos y sectores endógenos. En este sentido, entonces, creo que la coyuntura que se va a presentar va a significar un realineamiento de fuerzas. Esa contención de 8 meses de un stand-by en la política va a empezar a jugarse, aunque en inmediato, por este affair de la Corte Interamericana. Creo que va a haber todavía un acuerdo, todos van a querer defender los resultados de las elecciones y eso le beneficia a Moreno. Se va a acelerar esta transición y creo que podemos prepararnos a un nuevo periodo mucho más claro de alineamientos de fuerzas, y yo creo, soy optimista en eso, condiciones más favorables para una reconstitución del movimiento social en forma autónoma. Bueno, les agradezco nuevamente a los invitados por haber estado aquí, gracias también a nuestra audiencia. Se quedan igual muchos temas en preguntas, ¿no? Muchos temas en incertidumbres de cuáles van a ser las definiciones políticas a futuro, pero surge la propuesta de una reconstitución organizada del movimiento social para enfrentar esos nuevos desafíos que tiene enfrente. Bueno, también quiero agradecer al Control Master, a Ricardo, y también a cámaras, a Cleber Moreno, y claro, a Alvin Muñoz también, que nos ayuda aquí en la logística de esta radio. A todos nuestros oyentes les agradecemos su atención y nos veremos en una próxima ocasión, así que hasta luego. Gracias.